Bien, vamos a continuar acá con la segunda etapa de la que habla la autora Linda Gordon. Aquí se da esta etapa en fines del siglo XIX y principios del XX, donde aparecen nuevas ideas sexuales y un rechazo a lo que fueron los postulados de la etapa anterior, o sea, un rechazo claro a la domesticidad. Eh, Aquí se consideraba, las feministas de este momento consideraban que la represión sexual era un problema para ambos sexos. Esto también lo consideraban muchos varones, ¿no? En esta época. Y sostenían que tanto varones como mujeres sufrían o eran víctimas de este sistema sexogenérico que en realidad afectaba a los dos géneros. Las feministas van a desplazar el foco de las mujeres hacia el sexo. Sostenían que la subordinación de las mujeres tenía que ver con la represión sexual y por lo tanto postulaban como salida la liberación sexual. ¿Cuáles son las críticas que se hicieron? La preocupación por la represión sexual masculina, porque acuérdense que decíamos que había una preocupación por la represión sexual en general, pero hablar de la represión sexual masculina enmascara el hecho de que los hombres seguían en ese momento siendo el sexo dominante y tenían un doble estándar, es decir, la posibilidad de tener su matrimonio y su mujer dentro del matrimonio y aventuras extramatrimoniales, que a las mujeres les estuvo vedado por muchísimo tiempo y todavía inclusive también. Este, Presentaba entonces a mujeres y varones como víctimas de un sistema. Pero sí, en esta etapa los anticonceptivos son fundamentales porque es la manera de poder separar el sexo de la familia, ¿no? Las mujeres además ya estaban más presentes en el mundo laboral, por lo tanto sus familias eran más pequeñas. El poder del varón, del patriarca, era un poder que estaba también ya más debilitado. Quienes van a aparecer organizadas en la lucha por la anticoncepción, en este momento van a ser las feministas socialistas del Partido Socialista. La información sobre los anticonceptivos empezaron a llegar a muchísimas más mujeres, fue mucho más masiva la difusión, lo que trajo aparejado también una mayor benefició sobre todo a las mujeres trabajadoras, ¿no? De la clase trabajadora. Y muchas mujeres que antes no habían estado interesadas por el derecho al sufragio, por ejemplo, por esos temas de derechos, el control de la natalidad les era crucial porque les era mucho más inmediato y estaba atado a la lucha de clases. Se armaron ligas en esta época de 1814 de 1914 a 1920, se armaron ligas en las grandes ciudades y también en algunos pueblos. Se distribuían también en la calle panfletos, es decir, había una propaganda que no era lícita, por eso muchas terminaban encarceladas por esto, pero sí había una vocación más de hacer una cuestión más masiva de la cuestión de la anticoncepción. Y también un intento por resolver las contradicciones de la etapa anterior, ¿no? Porque las feministas sí habían criticado las anteriores, las de la etapa anterior, habían criticado la familia, pero permanecían fieles a esa monogamia para la reproducción y dentro, por supuesto, del matrimonio. Estas feministas comenzaron una crítica mucho más aguda a la familia, porque consideraban que la familia era el reservorio de la burguesía, de esa moral burguesa y de la supremacía masculina. Aceptaron estas feministas la revolución sexual, y para eso los anticonceptivos eran una herramienta fundamental, la normalidad del divorcio, relaciones sexuales previas al matrimonio y por fuera del matrimonio también, parejas sexuales múltiples, y pensaban que el goce era suficiente para justificar el sexo. Fíjense que es una mirada distinta a la anterior, que era el sexo era para la reproducción, por eso también
la maternidad estaba en un lugar como medular en la etapa anterior, y las feministas, si bien hacían una crítica a la estructura familiar, y con esta posibilidad de las esposas de decir que no, pero sí alrededor de la maternidad ellas construían una serie de derechos, es decir, que justamente por esta característica, por esta posibilidad de las mujeres de ser madres, requerían más respeto y más derechos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa acá, en esta etapa? No obstante todas estas críticas y hablar de la liberación sexual, eh, el varón seguía siendo el prototipo de lo humano, ¿no? Y no van a desafiar profundamente el sistema sexo-género. Esta liberación sexual era en un mundo heterosexual, ¿no? Es decir, seguía esa lógica heterosexual. En el periodo de 1920 a 1965 va a haber un deterioro de la izquierda feminista y de la izquierda no feminista, y el movimiento de la anticoncepción se va a debilitar, pero se va a debilitar como fuerza social. Pero los métodos anticonceptivos van a ser legalizados y se van a expandir. Eh, la campaña por la anticoncepción se transformó en un servicio profesional, en un servicio respetable y ya dominado por varones. Por varones que tenían convicciones elitistas y eugenésicas, porque esta campaña por la anticoncepción no tenía que ver con una incorporación de esto como derechos de las mujeres y derecho a la autonomía y derecho a decidir sobre el propio cuerpo, sino que tenía más bien una función eugenésica y elitista. Evitar que familias pobres o con bajos recursos económicos tuvieran muchos hijos, y peligrar así la clase privilegiada norteamericana, ¿no? Si bien la distribución, por supuesto, de los anticonceptivos llevó una mejora a la vida de las mujeres, a la mayoría de las mujeres, sobre todo a las mujeres trabajadoras, no existía, insisto, como lo dice la autora, un cuestionamiento más punzante a los roles de género. Aunque las mujeres habían ingresado ya al campo laboral, asalariado, seguían siendo definidas principalmente por su trabajo en la familia. Es decir, el trabajo doméstico seguía siendo algo que era propio de las mujeres. Bien, entramos ahora a la tercera etapa, y acá vamos a parar un momentito